Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, del programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña la doctora Lorena Cordi. Ella es médica pediatra, neuróloga infantil especializada en desarrollo. Lorena, bienvenida, gracias. Muchas gracias por invitarme. Lorena, ¿cómo empezamos a hablar del desarrollo de los chicos? ¿En qué etapa? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Por dónde empezar? Y en realidad empezamos de manera prenatal. Porque el desarrollo del niño, que empieza con el desarrollo del cerebro, empieza del momento que existe la concepción. Sí. Y entonces todas las cosas, y en realidad prenatalmente, antes de que esa madre se quede embarazada también, porque influyen un montón de cuestiones, pero si queremos hablar específicamente del individuo, tenemos que hablar desde el momento de la concepción. Sí, ahí empieza su desarrollo. Ahí empieza su desarrollo, donde se juntan óvulo y espermatozoide, donde se empiezan a diferenciar las células, donde nace el cerebro, todas las cosas que transcurren en ese embarazo, y después el nacimiento del niño, toda la infancia, adolescencia y casi te diría hasta la adultez. ¿Y el desarrollo cómo incide durante el embarazo? O sea, vos me preguntás qué cosas pueden pasar en el embarazo que influyan en el desarrollo del niño. Sí. Y bueno, varias cosas. Una es toda la biología, lo que pasa con la salud de la mamá, con la nutrición de la mamá, hasta con el ánimo de esa mujer que está embarazada. Y después un montón de factores, el consumo de sustancias, de medicación, los hábitos, las infecciones que pueden ocurrir, pueden influir en el desarrollo de ese niño. La genética, que es la carga del ADN entre la mamá y el papá, y todo eso va influyendo un montón. Y según otras visiones, también el estado de ánimo de la mamá, el ambiente en el que está esa mujer durante el embarazo, los pensamientos que suceden. Todo eso esas también emociones influye. Que van apareciendo. Sí, también, ¿no? Sí, el deseo. Claro. Sí, exactamente. ¿Y eso se va monitoreando? Y sí. ¿Cómo es? Y en realidad se va monitoreando indirectamente, que es a través de la salud de la persona que está embarazada, a través de los controles obstétricos, de los análisis de sangre, de la anamnesis que le hace el obstetra, o ginecólogo, el generalista que la controla. Muchas veces uno va pidiendo análisis de sangre, las ecografías, se va viendo cómo viene creciendo el bebé con respecto a su peso. También, obviamente, en las ecografías, en los scans fetales, se ven cómo vienen los órganos morfológicamente. Y se pueden hacer un montón de intervenciones. Que igual hay que hacerlas antes del embarazo, algunas. Mira, ¿cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, que llegue la madre en un buen estado nutricional. ¿Sí? Que eso es fundamental. Sí, que si hay problemas de salud los pueda tratar antes. Claro. Sí, porque son un montón de una cuestiones. Preparación, ¿no? Sí, que en realidad cuando se puede, ¿no? Sí, no sé, tomar ácido fólico, ¿sí? Y un montón de cuestiones que impactan en el embarazo. ¿Y en qué instancias llegan a vos, a la consulta? Y yo tengo básicamente como tres instancias. Por un lado, veo a niños que nacieron con alguna condición que puede afectar su neurodesarrollo. Por ejemplo, los prematuros, los que nacieron con muy bajo peso al nacer. Los que la mamá tuvo alguna infección en el embarazo que puede provocar alguna cuestión del desarrollo, por ejemplo, la sífilis congénita. Que estamos viendo un montón. ¿Hay muchos casos? Sí. Y después... ¿Qué significa que sea congénita? Significa que la mamá se contagió o tenía sífilis durante el embarazo, que no se diagnosticó y no se trató, y nace el bebé y se le hacen una serie de estudios y se contagió sífilis durante el embarazo. ¿Y eso en qué lo afecta? Y eso afecta la formación de muchísimos órganos y sistemas. Mira. Y necesita tratamientos. Por eso se pide lo que se llama BDRL, que se les pide a las señoras embarazadas. Sí. Entonces, cuando vos tenés un buen control de embarazo y tratás, después se monitoriza el bebé recién nacido para ver si hubo un contagio o no, se hacen los tratamientos y se sigue al niño longitudinalmente. Vuelvo a la pregunta de cómo controlar, qué otras instancias de control. También veo niños cuyos papás están preocupados con respecto al desarrollo de ellos. No sé por qué dicen que no habla lo suficiente, que le llama la atención cómo se portan, o están preocupados por cómo se relacionan con los demás, o por el juego, o porque tienen una edad en la que se espera que caminen y todavía no caminan. Tantos meses se espera tal cosa, no hay como etapas, ¿no? Exactamente, porque los pediatras van haciendo los controles de los niños y saben a qué edad tiene que hacer cada cosa. Y esa es la otra derivación, es que muchas veces los pediatras ven que los niños no hacen las cosas a las edades que se esperan, claro. Y entonces se hace la consulta.
Y muchas veces, cuando ninguna de esas instancias sucedió, porque aparentemente no pasa nada, las familias no están preocupadas, los pediatras tampoco, muchas veces es la escuela quien le llama la atención, el jardín, por un niño que quizás, no sé, no habla como hablan sus compañeritos, no se relaciona como se tiene que relacionar, no aprende, pasan los tiempos en los que se esperan los aprendizajes y eso no sucede. Muchas veces son las escuelas las que estimulan a las familias para que hagan las consultas. Claro. Y en esas etapas, ¿cómo es tu intervención? Y yo lo que hago es, cuando hay un niño que no está sospechado de nada, hacemos pesquisa. Pesquisa sería un tamizaje, sería como tener un tamiz y poner a todos los niños ahí y por abajo van los que son sospechosos y esos niños nos fijamos si tienen un trastorno en el desarrollo, que esa tarea también la pueden hacer los pediatras y otros efectores de salud. Cuando ya hay una preocupación, ya la pesquisa no tiene sentido porque ya tenemos la sospecha, porque la pesquisa lo que hace es me separa un niño sospechoso de tener un trastorno del desarrollo de uno que no. Cuando ya hay una sospecha, vamos a instancias diagnósticas y después de hacer los diagnósticos se recomiendan los tratamientos, que en general son siempre interdisciplinarios, porque yo no trabajo sola, trabajo con un montón de otras profesiones que justamente trabajan el desarrollo infantil. Hoy por ahí es impensado trabajar solo, ¿no? En todas las áreas de salud, ¿no? Me imagino que en esta particular también, pero hoy es impensado. No se puede. Pero hace muchos años que trabajamos en transdisciplina. Por ahí esta mirada medio médico-centrista que teníamos antes, que uno estaba atrás de un escritorio y escribía. Y en su especialidad y de ahí, claro. Eso hace muchos años que por lo menos los que trabajamos con niños ya no es así. Claro. ¿Y qué trastornos de desarrollo se presentan? ¿Cuáles son los más habituales? Y lo que más estamos viendo desde hace muchos años es el tema de los trastornos del lenguaje, chicos que no hablan o que comunican poco, que hay poca palabra y que quizás no hablan como los niños de su edad. Estamos viendo también, yo hace 20 y pico de años que estoy en esta especialidad, muchos más casos de trastornos en el espectro del autismo, ahora que hace 20 y pico de años. Y también vemos muchas cuestiones conductuales y de aprendizaje. Pero si yo te tuviera que decir las dos más frecuentes son los trastornos del lenguaje y los niños que están en el espectro del autismo. ¿Y estos trastornos del lenguaje tienen un nombre? Sí. Se dice en general, pero después hay toda una clasificación. No es lo mismo un retraso del lenguaje que un trastorno específico, que hay distintas. ¿Y cómo se aborda? Y eso en general se trabaja siempre con fonoaudiología, que son las que saben de lenguaje. Y entonces se trabaja ya sean en tratamientos individuales y muchas trabajan con la familia, en realidad casi todas con las familias también, porque lo que hacen es darle consejos a los papás de cómo trabajar en casa, seguir trabajando en lenguaje en el caso de los chicos. ¿Sí? Y después también se trabaja de manera preventiva, porque el pediatra en su consulta da un montón de tips para ayudarle a esos padres a que estimulen el lenguaje del niño. Claro. Eso es a través de la oralidad, hay distintas maneras de hacerlo. Sí, hay muchísimas maneras distintas de hacerlo, pero si hablamos preventivo, lo que más hay que hacer es hablar con los niños, sentarse a jugar, compartir las cosas, no darle las pantallas, ¿sí? Y empezar a hablarle desde el nacimiento, desde antes, ¿sí? Mirarlo, hablarle, entenderle siempre lo que dice, aunque esas medias lenguas hay que entenderlo. Estos juegos que le decimos juegos simbólicos, no sé, jugar a cebar un matecito, al tecito, a la cocinita, a darle de comer a los muñecos, ¿sí? Hace que cuando el niño escucha empieza a repetir, a hablar, a comunicarse. Pero digamos, nosotros hablamos para comunicarnos, porque el lenguaje tiene un rol netamente de comunicación. Pero si el adulto no le habla, no lo mira, no se pone a su altura, no se pone a jugar, ¿sí? Ya sea, no sé, decirle palabras amorosas o darle órdenes o compartir información, ese niño no va a desarrollar el lenguaje, porque el lenguaje es para comunicar y si nadie comunica con él, ¿para qué va a hablar?
Claro. Sí, y hay un montón de cuestiones precomunicacionales, la mirada, el señalar, ¿sí? La mirada conjunta, que son previas a la aparición de... Empiezan a vocalizar, cuando son bebitos, el ajó, después más adelante el ta, 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 y de esa palabra dice, mirá, dijo dijo mamá, bueno, mamá. Sí, eso es tiempo. Eso es tiempo, obvio, los recién nacidos hablan muy poco. Como dice profesor mío. Pero es tiempo de uno como adulto, esto de mirarlos, de hablarle, ¿no? Esto de dedicar, ¿no? Ese tiempo. Sí. Pero que no necesariamente tiene que ser fuera del ámbito de la tarea que uno hace, porque uno puede estar cocinando, amasando unos ñoquis, y lo sienta al lado al nene y le dice, mirá, vamos a hacer unos choricitos, vamos a cortar unos choricitos. ¿Sí? La lectura, el leer cuentos, el contar historias. El en vez de ir a dormir y poner la pantalla en la habitación, contarle un cuento, cantar una canción, armar una historia, repetir esas cosas. Esos trastornos del lenguaje tienen que ver por una cuestión neurológica, por una cuestión esto de estimulación. A más B, más C, más D. Obviamente, no sé, si hablamos de un niño con hipoacusia, un chico sordo, probablemente no hable porque no escuche. Pero después siempre hay una serie de factores que se unen. Siempre hay biología, siempre hay medio ambiente. Claro. Y la combinación de las dos. Claro. No es que todos los chicos no hablan porque no les hablan, porque eso es mentira. Sí, sí, sí. Pero sí que tiene que haber un deseo en la comunicación, una promover de eso, y hay niños que están, no sé, les leen cuentos desde el día que nacieron y tienen dificultades para hablar. Sí, ahí hay más cuestiones por ahí biológicas. Claro. Y lo que es del espectro autista, que sé que por ahí ¿hay más casos o se diagnostican más? Yo diría que hay más casos. Obviamente consultas más tempranas, porque estamos todos muy atentos. Claro. Pero hay un aumento en la cantidad de niños en el espectro. ¿Y eso qué tenemos que estar atentos? ¿Hay signos? Sí, hay signos, pero hay una cosa primordial en esto, que es que un niño cuando aprende a hacer algo nunca lo tiene que desaprender. Si hablaba, no tiene que dejar de hablar. Si jugaba a darle de comer a las muñecas, armaba una escena, las iba a dormir. Bueno, viste que hay mucha relación con las mascotas de chiquito. Pero no las mascotas, porque la mascota es un ser vivo y come, pero una muñeca yo tengo que meterle toda la intención de una comidita invisible, una cucharita, ¿sí? Ahí la acción no está en el... O sea, la mascota es así, pero... digamos, si el niño perdió pautas, miraba a los ojos y no mira más, ¿sí? Si no señala para mostrar, si no señala para pedir si quiere algo, usando su mano, no la mano del adulto. Si lo llamas y no se da vuelta, ¿sí? Si está solitario, aislado, si no registra al otro cuando el otro lo llama, ¿sí? Y después hay otras cosas que aparecen que son cuestiones sensoriales, que no quiere comer casi nada, todo tiene que estar separado, solo acepta cosas de un mismo lugar. ¿Sí? Si tienen conductas, le decimos conductas atípicas, hacer aleteo, dar vuelta, coparse con, por ejemplo, las cosas que ruedan, como detalles, esas cosas también son signos que les pueden hacer a las familias consultar. Pero sobre todo en esta cosa de mirar al otro, de mirar a los ojos, de convocar, ¿sí? De entender lo que se dice, de gradualmente el lenguaje. ¿Sí? Porque es sobre todo una cuestión relacionada con la comunicación, con el lenguaje, con la imaginación. Claro. Bueno, esto que estás remarcando, que venís diciendo, esto de mirar, la atención, ¿no? Eso. Sí. A ver, en un niño que vive en una casa con gente que lo quiere, no es que siempre va a haber una mirada. Desamor, claro, pero no, sí. Pero digo, porque... Hay estudios hechos que en una época, en algunos países donde estaban en guerra y los niños se quedaban huérfanos y estaban en orfanatos donde no había un adulto con mirada amorosa, vimos niños, o sea, vieron montones de chicos que parecían en el espectro del autismo, pero porque nadie los había mirado. ¿Sí? Nadie los había acunado, hecho mimos, ¿sí? Eso tiene que ser una situación muy extrema, no sé. Claro, sí. Siempre hay una mirada del adulto que está a cargo de ese niño, que lo puede mirar, que lo puede llamar, que lo va a tocar, que va a jugar, que lo va a vestir, que lo va a acunar. ¿Sí? Y lo mismo eso puede pasar, no necesariamente. Y cuando se empieza con este trabajo, decías, ¿qué otras disciplinas intervienen? ¿No? Cuando hay autismo, y yo creo que cada niño necesita un tratamiento individualizado, que no todos
necesitan lo mismo y también depende mucho de la edad en la que el niño esté. Y para cada uno de esos casos, depende de cuáles son sus mayores dificultades, son las intervenciones que se pueden hacer. Sí. Pero en normas generales, no quiero decir que esto es un tratamiento para cada uno, podemos precisar de las terapistas ocupacionales, de las fonoaudiólogas, de las musicoterapeutas, de las psicólogas, de las psicopedagogas, espero no estar olvidándome de ninguna. ¿Sí? Trabajamos, no quiere decir que tenga que hacer 10 terapias, claro, pero cada niño se individualiza el tratamiento para lo que el chico necesita. Claro. Y depende también de la edad que tienen. Exacto. Cuando empieza la escolarización, sí, ¿cómo llega a esa instancia? El niño con autismo, sí, y que son todos distintos, porque hay niños que hablan y que escriben, que pueden acceder a las instancias de escolarización sin ningún problema, sí, y hay niños que por ahí están más desregulados con respecto a su conducta, y por ahí son otras las intervenciones que hay que hacer. Siempre se empieza yendo a la escuela común, al jardín común. Hay muchos niños que tienen acompañantes externos que sí, los ayudan a regularse, a que, no sé, si están muy molestos en los ruidos, puedan salir, ¿sí? Que digamos, en esta dinámica por ahí del salón o de la sala que es ruidoso, puedan salir de ahí. Y después, cuando pasan a la primaria, hay niños que necesitan otras configuraciones, cosas que se llaman proyectos pedagógicos de inclusión, que son adaptaciones. Sosteniendo la escuela común, se trabaja con su docente y una docente integradora que modifica los contenidos, las formas de accesibilidad para que ese chico pueda aprender. Y bueno, y hay algunos niños que en la escuela común no se logran los objetivos o por otros motivos van a escuela especial. Claro, hay espacios. Sí, claro que hay espacios. Y se sigue con el acompañamiento. Y se sigue con la terapéutica, sí, hasta que la persona lo necesita. Me había olvidado, también los psiquiatras infantiles trabajan con nosotros. Claro. Y el acompañamiento a veces sigue hasta la vida adulta, porque inclusive hay muchos adultos que se diagnostican con autismo de adultos. Sí. Pero hay personas que dicen, ay, mira, yo de chico era muy poco sociable, o solo me interesaba, no sé, las guerras, y diagnosticaron a mi hijo y ahora yo siento que tengo lo mismo. Y obviamente por ahí las dificultades, o sea, una persona verbal que fue a la escuela, sí, que por ahí, no sé, en escuelas hace 40 años no estaban preparadas para esto, claro, no sé, era un niño que sufría, que había mucho ruido, bueno, un montón de cosas, y por ahí empieza a sospechar, porque además está tan en los medios, en las redes, que empezás a leer y decís, ay, pero yo creo que lo tengo. Ese diagnóstico, y quizás lo que precisa es un apoyo en psicología para desarrollar habilidades sociales. Claro. Por ejemplo, hay una serie muy bonita que se llama El amor en el espectro, que no sé si la viste, es un documental. Mira. Australiano y norteamericano, sí, que cuenta las historias de adultos que quieren formar pareja y están en el espectro, y cómo coach les ayudan a cómo salir a una cita, qué preguntar, qué decir, ¿sí? Claro. Entonces sí, van a ser adultos y que se van a enamorar o les van a gustar las otras personas, y que también tienen que aprender a relacionarse de esa manera. Claro. Sí. Decías que cada vez se ven más casos y sí, hay, no sé, una sospecha o algo, ¿con qué tiene que ver? Todavía no sabemos con certeza. Pasan tantas cosas, sí, que no lo sabemos. Siempre hemos estudiado la parte genética, que cada vez tenemos acceso a más pruebas más específicas, porque en un principio la genética estaba como en pañales y ahora tenemos secuenciaciones de ADN para hacer perfectamente. Pero hay muchísimas cuestiones que tienen que suceder, que pueden haber, incidido en eso, en esos diagnósticos. Sí. ¿Varones y mujeres indistintos? En general, más los varones que las mujeres, pero afecta a varones y mujeres, pero hay más varones que mujeres en el espectro. Y si hablamos de prevención, ¿la detección temprana es fundamental? Sí, fundamental, porque todas las intervenciones en desarrollo, no solo en TEA, en el desarrollo, cuanto antes vos las hagas, mejor pronóstico van a tener. ¿Por qué? Porque vos vas a poder empezar una terapéutica tempranamente. Claro. Y entonces disminuye muchísimo todos los costos, porque vos ya sabes, cuando va a ingresar al jardín o a la primaria, ¿qué tenés que hacer con ese niño? Vas a prepararlo para el mundo laboral, con todas las herramientas que tenés. Claro. Vas a poder hacer un consejo genético si hay un riesgo de que la mamá tenga otro niño con una cosa así, puedes hacer el consejo genético y tomar la decisión si no quiere tener más hijos. Claro. Lo preparas para el futuro.
preparás las instituciones educativas para lo que tienen que hacer, preparás el mundo para lo que tiene que hacer. Y además los trastornos del desarrollo es 1 de cada 4 niños tiene algún trastorno del desarrollo. Es muchísimo. Claro. ¿Sí? Que no quiere decir que sea algo grave, pero sí que 1 de cada 4 chicos tienen un trastorno del desarrollo. Claro. Y la incidencia que tiene. ¿Cómo lo viven los pacientes? ¿Qué te dicen? Cada paciente, cada familia es un mundo. Hay diagnósticos más que son tomados como más fuertes y otros diagnósticos no, pero creo que depende mucho de la familia. Y en general, a mí me da la impresión en los últimos 5 o 6 años que es tanto el acceso a las redes y que los papás googlean los síntomas que tienen sus hijos, que muchas veces ya vienen ellos, cuando uno habla de lo que tiene, ya saben. Otros no, y después también que hay, no sé, el verdulero opina eso, no, claro, sobre el desarrollo del niño. Pero bueno, hay de todo. Siempre es un duelo, porque es el duelo del niño o lo que uno esperaba para su hijo. Y no es una cosa fácil de trabajar como familia, ¿no? Porque además se mueven un montón de cosas, un montón de culpas, que es culpa mía, que es culpa del otro, cuando no hay ninguna culpa en esto, o de por qué no me di cuenta. Bueno, y es como, bueno, todo un capítulo aparte eso. Pero, bueno, en algún momento hay una aceptación y además hay tantas cosas para hacer que es como decir, bueno, listo, esto es lo que tengo, esto es lo que me pasó. Una vez una mamá me dijo, yo me pregunté por qué a mí, y después me pregunté, ¿y por qué a mí no? Claro. Y yo aprendí tanto de esa señora. Y bueno, y después de esa cosa de aceptar esa noticia mala, bueno, ir. Porque además los chicos son tan plásticos en el sentido que tienen todo por delante. Claro. Y entonces cuando, como que bueno, podés hacer un millón de cosas. Siempre hay algo para hacer. Sí, ni hablar. Y para pensar que sea un adulto que pueda vivir una vida plena. Claro. ¿Sí? Y sola también de desprejuiciarnos, ¿no? Todo un trabajo también. Pero bueno, no es fácil. Claro. Nada es fácil. Sí, consultar, ¿no? Sí, consultar. Si tienen una sospecha que a su niño le pasa algo, si están preocupados, siempre ir al pediatra, ¿sí? Insistir. Yo siempre digo que los padres siempre tienen razón, siempre. Y entonces, pediatra generalista, ¿sí? A veces les digo, hagan una lista de las cosas que le pasan a su hijo, así no se abatatan cuando llegan a la consulta y pueden contar todo lo que le pasa. Y bueno, y si después ese pediatra da cabida a esa duda de esa familia, hacer la consulta con los especialistas. Nosotros, hace años que está la prueba de pesquisa neonatal, que es eso en el talón, que se hace en el talón y que detecta un montón de enfermedades que tienen tratamiento antes que hagan síntomas. Hace varios años es ley también lo de las autoemisiones acústicas, que es evaluar la audición de los niños de recién nacidos. También de rutina mandamos a hacer fondo de ojo. Tendríamos que tener también una ley que nos ampare la pesquisa, como todos. La Sociedad Argentina de Pediatría sí recomienda las pesquisas en los niños, digamos en varias etapas de la vida, pero sería buenísimo que fuera una ley en la cual todos pasaran por esa pesquisa y la detección fuera como generalizada. Claro. Así como los pesan, lo del talón, ¿eso? Sí, que también tuviéramos una ley que quisiera que todos los niños pudieran ser pesquisados con una herramienta local, porque el desarrollo tiene que ver un montón también con el país donde vivís. No sé, si vivís en China tenés que levantar un granito de arroz con 2 palitos y acá tenemos todos con... Claro. No pasando esa pesquisa. Tal cual. ¿Sí? ¿Y estamos muy lejos de eso? Espero que no. Hay pruebas de construcción nacional validadas desde hace muchos años que muchos de los pediatras de Tandil las saben administrar porque se capacitaron. Así que es cuestión, yo creo, de los padres de mirar a sus hijos y consultar todas las dudas e insistir, ¿sí? Y no hablan más las nenas que los varones, el desarrollo del lenguaje tiene que ser el mismo en todas las edades, ¿sí? Y bueno, y las maestras jardineras, las docentes son muy buenas detectoras de las cosas de los chicos, porque como están trabajando con 20, 30 niños, no quiere decir que tengan que hacer diagnóstico, porque eso no corresponde, el diagnóstico médico, pero sí llamarles la atención. Y como papás estar abiertos a escuchar lo que el otro dice, porque yo creo que más vale
consultar una vez de más en esta pesquisa y no dejarse estar, porque el tiempo es súper importante en esto. Juega muy a favor lo más temprano posible. Sí, voy a hablar. Lorena, gracias por ayudarnos con este tema. No, gracias a vos. Un gusto. Un placer. También. La doctora Lorena Cordy, médica pediatra, neuróloga infantil especializada en desarrollo. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.